Sofía Valverde tenía 4 años y vivía en una casa de 600 metros cuadrados en La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid, una mansión con piscina climatizada, jardín de 1000 metros, 2 coches en el garaje y 7 habitaciones, de las cuales ella ocupaba una sola, decorada por un diseñador de interiores que cobraba más por una semana de trabajo que la mayoría de las familias españolas ganan en un año. Tenía todo lo que una nina podría desear en teoría. Muñecas que costaban 500 euros, vestidos de marca, una colina de juguetes en el rincón de su habitación que era tan grande que daba vergüenza mirarla. Y sin embargo, Sofía Valverde lloraba cada noche. No de hambre, no de miedo, sino de algo que ningún pediatra, ningún psicólogo infantil, ningún terapeuta, y habían pasado 6 por la casa en los últimos 2 años, podía diagnosticar. La nina lloraba porque estaba sola, porque su madre se había ido cuando ella tenía 1 año, harta de la vida en la jaula de oro de su marido. Porque su padre, Eduardo Valverde, dueño de una de las mayores cadenas hoteleras de España, viajaba 250 días al año y cuando estaba en casa estaba al teléfono. Porque las nineras pasaban por la casa como sombras que cambiaban cada 3 meses, y porque las criadas, las cocineras, los jardineros, todos tenían la orden de no encarinarse con la nina, no establecer vínculo, no hablar con ella más de lo estrictamente necesario, porque Eduardo creía, con la frialdad de un empresario que confunde la vida con un balance contable, que los vínculos creaban dependencia, y la dependencia era debilidad. Aquella mañana de febrero, cuando una mujer de 32 años llamada Lucía Romero llamó a la puerta de la mansión por primera vez, con la solicitud de empleo en la mano, ella no sabía, no podía saber, que estaba a punto de entrar en la casa más triste de Madrid. Y Eduardo Valverde, observándola desde lo alto de la escalera con los brazos cruzados, no sabía, no podía saber, que aquella mujer estaba a punto de cambiar todo lo que él creía saber sobre lo que significa criar a un hijo. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Sofía Valverde tenía el pelo rubio y los ojos del color de la miel y la cara más seria que un adulto haya visto en una nina de 4 años. No reía, no corría, no hacía preguntas. Pasaba horas sentada en el suelo de su habitación, con las muñecas alineadas en fila, mirándolas sin tocarlas, como si no supiera qué se hacía con ellas, o como si lo supiera y no le importara. Las criadas, cuando entraban a limpiar, la encontraban en la misma posición, en la misma esquina, con la misma expresión en la cara, y se iban en silencio, porque Eduardo Valverde había sido claro. La nina era responsabilidad de la ninera, no del personal de la casa. Eduardo creía estar haciendo lo correcto. En su mundo, el mundo de los padres ricos, que han leído demasiados libros sobre disciplina y demasiado pocos sobre amor, la idea era que un nino debía ser educado por profesionales. Las nineras se contrataban con currículum, las clases extraescolares se programaban con la misma precisión con la que se programaban los turnos del personal del hotel. Todo estaba bajo control. Lo que Eduardo no veía o no quería ver era que su hija no estaba siendo educada, estaba siendo procesada, como una mercancía que pasa por una cadena de montaje y al final del proceso es lo que el sistema ha decidido que sea. Las nineras venían y se iban. Algunas duraban 2 meses, otras menos. Eduardo las despedía por motivos que iban desde lo absurdo hasta lo cruel. Una porque le había dejado a Sofía comer pizza con las manos, otra porque la había llevado a un parque público. Una tercera porque, según él, miraba a la nina con demasiada ternura. Eduardo no toleraba la ternura. Decía que era contraproducente, que las ninas necesitaban firmeza, no cariños. Y así Sofía había aprendido con la inteligencia silenciosa de los niños que crecen en casas frías, que pedir cariño era una forma de hacer daño a las personas que se lo daban, porque tarde o temprano esas personas desaparecían. Había aprendido a no pedir nada, a no querer nada, a ser invisible. La empresa de Eduardo Valverde, Hoteles Valverde Internacional, valía más de 500 millones de euros. Tenía hoteles en 12 países. Eduardo era reconocido como uno de los empresarios más exitosos de España. Salía en revistas,
daba conferencias sobre liderazgo, escribía artículos sobre la importancia de la familia para la sociedad. La ironía era cruel, y nadie en su entorno se atrevía a señalarla. Lucia Romero tenía 32 años y necesitaba el trabajo desesperadamente. Era de Toledo, hija de un panadero y una maestra. Había estudiado magisterio en la universidad, pero nunca había podido ejercer porque cuando terminó la carrera, su madre cayó enferma de Alzheimer, y Lucía, que era hija única, se había mudado de vuelta a la casa familiar para cuidarla. 10 años. 10 años cuidando a su madre mientras la enfermedad se la iba llevando pedazo a pedazo, hasta que un día, en una tarde de noviembre, su madre la miró y le preguntó quién era ella, y Lucía entendió que su madre ya no estaba allí aunque su cuerpo siguiera respirando. Su madre había muerto 6 meses antes de aquella mañana en La Moraleja. Su padre había muerto el año anterior, derrumbado por el peso de ver a su esposa desvanecerse. Lucia, a los 32 años, se había encontrado sola, sin trabajo, con una casa en Toledo que no podía mantener y una vida que no sabía cómo reconstruir. Había vendido la panadería, había vendido la casa y había venido a Madrid a buscar trabajo. Después de 4 meses sin encontrar nada en el sector educativo, donde le pedían experiencia que no tenía, había aceptado lo que aparecía: cocinera y empleada doméstica en la mansión de un empresario importante. El currículum decía: estudios de magisterio, 10 años de cuidado de persona dependiente, cocinera autodidacta. La agencia que la había mandado le había dicho que el señor Valverde era exigente y que el último personal había durado un mes. Lucía había asentido sin emocionarse. Después de 10 años viendo a su madre desaparecer, no había mucho en el mundo que pudiera asustarla. Llamó a la puerta a las 9 de la mañana. Le abrió una criada, la hizo pasar al recibidor. La dejó esperar 20 minutos porque el señor Valverde estaba al teléfono. Lucia se sentó en una silla de diseñador, que probablemente costaba más que su nevera, junto a un vestíbulo de mármol blanco que tenía menos calor que la calle, y esperó. Mientras esperaba, miraba alrededor con esa atención silenciosa que los maestros desarrollan, una atención que no juzga, sino que registra. Y entonces vio a la nina. Sofía estaba en lo alto de la gran escalera curva, agarrada a la barandilla de cristal, mirándola. Pelo rubio, ojos como miel, vestida con un vestido amarillo de algodón que parecía comprado en una tienda de lujo y planchado por alguien que cobraba por planchar. La nina no sonrió, no se escondió, solo miraba, con la atención grave y silenciosa de un adulto en miniatura. Lucía le sonrió. No la sonrisa profesional de quien quiere caer bien al jefe, sino la sonrisa real de una mujer que llevaba 10 años sonriendo a una madre que ya no la reconocía. Le sonrió como si fuera lo más natural del mundo. Y Sofía, después de un momento de duda, después de un instante en el que pareciera evaluar si esa sonrisa era una trampa o un regalo, hizo algo que Eduardo Valverde no había visto a su hija hacer en 2 años. Sofía sonrió. Eduardo Valverde apareció en lo alto de la escalera con el teléfono todavía pegado a la oreja. Terminó la llamada con un ladrido seco y bajó las escaleras. Era un hombre alto, en sus 45, con el pelo castaño peinado hacia atrás, gafas de pasta y un traje de 3.000 euros que llevaba como un uniforme. La miró a Lucía con la fría evaluación de quien evalúa un mueble que está pensando en comprar. Le hizo 5 preguntas, todas técnicas: que sabía cocinar, cuántos años tenía, si fumaba, si tenía novio, si le importaba trabajar largas horas. Lucía respondió sin dramatismo. Cocinaba lo que su madre le había enseñado y lo que había aprendido sola. No fumaba, no tenía novio. Las horas no eran un problema. Eduardo asintió. Dijo que la contrataba a prueba durante un mes, que el salario era el que la agencia le había indicado, que la espera el día siguiente a las 7:30. Lucia se levantó, dijo gracias, y antes de salir, miró hacia arriba. Sofía seguía allí, en lo alto de la escalera. Lucía le sonrió de nuevo. Sofía, esta vez, le devolvió la sonrisa sin dudar. Eduardo no vio nada de eso. Estaba ya mirando su teléfono. El primer día,
Lucía hizo lo que le correspondía. Cocino el desayuno, la comida, organizo la cocina, hizo las compras, plancho lo que la criada había dejado sin planchar, pero entre tarea y tarea, observaba. Observo que Sofía comía sola, en una mesa demasiado grande para una nina, con una ninera que miraba el teléfono mientras la nina jugueteaba con la comida. Observo que cuando Sofía preguntaba algo, la ninera respondía sin levantar la vista del móvil. Observo que la nina pasó media hora sentada delante de un libro de dibujos sin que nadie le ofreciera leérselo. Al segundo día, Lucía hizo algo que cambió todo. Mientras estaba en la cocina amasando pan, porque había decidido hacer pan casero, porque su padre era panadero y porque amasar pan era para ella una forma de estar con él cuando no podía estar con él, vio a Sofía asomarse a la puerta de la cocina. La nina la miró amasar la masa en silencio. Lucía no le dijo nada. Solo le sonrió como había hecho en el recibidor y siguió amasando. Después de 1 minuto, Sofía entró lentamente. Después de 2 minutos, estaba al lado de Lucía, mirando la masa con los ojos muy grandes. Después de 3 minutos, Lucía, sin decir una palabra, le tendió un trozo de masa a la nina y le enseñó con las manos cómo amasarlo. Y entonces, en la cocina de la mansión más fría de La Moraleja, pasó algo que nadie había visto pasar en 2 años. Sofía Valverde se rió. No una sonrisa, no una risa contenida, sino una risa entera, redonda, infantil, una risa que sonaba como cristales que tintinean. La nina se rió porque la harina le había salpicado en la nariz, y se rió porque Lucía también se había echado un poco de harina en la nariz para hacerla más divertida. Y se rió porque tenía 4 años, y por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba haciendo algo con ella. No para ella, no a su lado, sino con ella. Eduardo Valverde llegó a casa aquella noche a las 11. Estaba cansado, irritado por una negociación que no había salido como esperaba, con el único deseo de cenar algo y meterse en su despacho con un whisky. Cuando pasó por la cocina, encontró a Lucía limpiando y vio en la mesa una hogaza de pan recién hecha, todavía caliente. Pero lo que de verdad le hizo detenerse fue el olor. Un olor que llenaba toda la planta baja. Un olor que él no recordaba haber sentido en aquella casa nunca. Un olor a casa, a hogar, a algo vivo. Preguntó qué era. Lucía dijo que era pan, que lo había hecho por la tarde. Eduardo cogió un trozo, lo probó, y por un instante muy breve que él mismo no entendió bien, se sintió transportado a la casa de su abuela en Cuenca, donde había pasado los veranos cuando era niño, antes de que su padre se hiciera rico y se mudaran a Madrid, antes de que todo se llenara de mármol y de silencio. Pero el momento pasó. Eduardo dijo que estaba bueno, dejó el trozo en la mesa y se fue a su despacho. Lucía siguió limpiando y siguió observando. En las semanas siguientes, Lucía hizo cosas que no estaban en su contrato. Cosas pequeñas, casi invisibles, que ningún jefe habría notado y que cualquier nina habría notado. Le leía un cuento a Sofía mientras preparaba la cena, gritando un poco para que la nina, sentada en la mesa de la cocina, pudiera oírla por encima del ruido de las ollas. Le enseñaba a hacer galletas los sábados, cuando la ninera tenía el día libre y Eduardo estaba de viaje. La invitaba a la cocina, a su territorio, a un sitio donde la nina no era una princesa de una mansión, sino simplemente una nina, en una cocina que olía a algo bueno. Y Sofía floreció. Lentamente, con cuidado, como una planta que ha estado en un sótano demasiado tiempo y que cuando ve la luz no está segura de poderla soportar. Empezó a hablar más, empezó a hacer preguntas, empezó a pedir cosas pequeñas, como un vaso de leche caliente antes de dormir, o una historia más larga, o que Lucía se sentara con ella mientras se vestía por la mañana. Y Lucía decía que si a todo, dentro de los límites de lo que su trabajo le permitía y a veces fuera de esos límites, robando minutos a sus tareas para dárselos a la nina, porque Lucía sabía que la diferencia entre un nino que florece y un nino que se marchita son a menudo solo unos minutos al día. Eduardo lo notaba sin notarlo. Notaba que su hija sonreía más. Notaba que en los desayunos, los pocos a los que asistía,
Sofía hablaba más. Notaba que en la casa había un olor diferente, más cálido, más humano. Pero no conectaba los puntos, porque su mente estaba en otra parte, en los hoteles, en los balances, en los problemas que él creía que importaban. Hasta que un sábado por la mañana, cuando Eduardo se quedó en casa por una vez, pasó por la cocina y vio una escena que se grabó en su retina como una fotografía. Lucia, con su uniforme azul de empleada y un delantal blanco lleno de harina, estaba inclinada sobre la mesa de la cocina, enseñando a Sofía a amasar una masa para galletas. La nina llevaba un vestido amarillo, tenía harina en las mejillas y se reía con esa risa tintineante que Eduardo no había oído desde que Sofía tenía 2 años. Y Lucía se reía con ella. Y Eduardo Valverde, el hombre que había construido un imperio de 500 millones, se quedó parado en la puerta de su propia cocina con la mano apretada sobre el corazón, como si le doliera físicamente, porque acababa de entender en una sola escena todo lo que se había perdido durante 4 años. Aquella misma tarde, Eduardo llamó a Lucía a su despacho. Lucia entró con el corazón golpeando, porque sabía, después de tantas nineras y empleadas despedidas, que ser llamada al despacho del señor casi nunca era buena señal. Eduardo estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín. No la miró cuando ella entró. Le pidió que se sentara, y luego, después de un silencio que pareció larguísimo, le preguntó algo que ella no esperaba. Le preguntó cómo lo había hecho. Lucía no entendió al principio. Eduardo se giró, y por primera vez ella vio en sus ojos algo que no había visto en su jefe en 2 meses: vulnerabilidad. Le preguntó cómo había conseguido hacer reír a Sofía, cómo había conseguido que la nina hablara, que pidiera cosas, que mirara a las personas a los ojos. Le preguntó, con la voz de un hombre que se está rompiendo despacio, qué era lo que él había hecho mal. Lucía no le respondió inmediatamente. Pensó. Y luego, con la sencillez de una mujer que ha pasado 10 años cuidando a alguien que no podía agradecérselo, dijo lo único que se le ocurrió decir. Dijo que ella no había hecho nada especial. Dijo que solo la había mirado, que solo le había hablado, que solo había estado con ella, no a su lado, sino con ella. Dijo que los niños no necesitan muñecas caras, ni habitaciones de diseñador, ni nineras con currículum. Necesitan presencia, y la presencia es lo único que el dinero no puede comprar. Eduardo se sentó, despacio, en la silla detrás de su escritorio. Se quitó las gafas, se pasó las manos por la cara, y por primera vez en mucho tiempo, más de lo que le gustaría admitir, lloró. No las lágrimas dramáticas de las películas, sino el llanto silencioso de un hombre que entiende, demasiado tarde tal vez, que ha estado vivo durante 45 años y que aún no sabía lo que era importar. Lucía no sabía qué hacer. Su instinto era ir a abrazarlo, pero no podía, porque era su jefe, y porque las cosas no funcionaban así. Así que solo dijo, en voz baja, que aún había tiempo, que Sofía tenía 4 años, que 4 años eran muchos para un padre que ha estado ausente, pero pocos para una niña que necesita a su padre, que si Eduardo quería, todavía podía aprender. Y Eduardo, el hombre que dirigía un imperio, la miró como un niño mira a un maestro que le enseña algo nuevo, y le preguntó, casi en un susurro, si ella podía ayudarlo. 5 años después. Sofía Valverde tenía 9 años y era una niña diferente. No perfecta, porque las niñas perfectas no existen, sino feliz, sociable, llena de risas, de preguntas, de una curiosidad voraz que la hacía querer aprender de todo. Iba a un colegio público de Madrid, no a uno privado de élite, porque Eduardo había entendido, después de mucha conversación con Lucia, que su hija no necesitaba aislarse de la realidad, sino integrarse en ella. Eduardo Valverde había cambiado más de lo que cualquiera en su entorno habría creído posible. Seguía dirigiendo Hoteles Valverde, pero había delegado 2/3 de las operaciones. Trabajaba 30 horas a la semana en lugar de 80. Recogía a Sofía del colegio 3 tardes a la semana. Le hacía los deberes con ella en la mesa de la cocina, no en el despacho. Había aprendido a cocinar, lentamente,
mal al principio, mejor con el tiempo, y los sábados padre e hija hacían pan juntos, pan como el de Lucía, pan como el de la abuela de Eduardo en Cuenca. Lucía ya no trabajaba como empleada. Eduardo le había ofrecido un trabajo distinto después de un año, encargada de las relaciones humanas para los empleados de los hoteles, un trabajo que ella había aceptado solo después de mucha resistencia, porque Lucía había entendido que su talento no era cocinar ni planchar, sino reconocer la humanidad en los demás, y ese talento era valiosísimo en una empresa con 5.000 empleados. Hizo un curso de gestión de personal, un máster por las tardes pagado por Eduardo, y se convirtió en una de las personas más respetadas de la empresa. No vivía en la mansión, tenía su propio piso en el barrio de Chamberí, una casa pequeña con una cocina luminosa donde a veces hacía pan los domingos, pero pasaba mucho tiempo con la familia Valverde. Eduardo y Sofía la consideraban algo entre una amiga y una madrina. Sofía la llamaba tía Lucía, y Lucía, que no tenía hijos, sentía que aquella nina rubia con los ojos de miel era, de algún modo, también suya. En la cocina de la mansión ahora había siempre una hogaza de pan. Eduardo la hacía cada sábado, con la receta que Lucía le había enseñado, y Sofía lo ayudaba. La harina les llenaba las manos y a veces las mejillas, y la cocina, que un día había sido el sitio más frío de Madrid, se había convertido en el corazón de la casa. En el comedor, sobre la mesa principal, Eduardo había puesto un pequeño cuadro, no un cuadro caro, sino una foto enmarcada que Sofía había sacado a los 5 años con una cámara desechable, de Lucía en la cocina, con el delantal lleno de harina, riéndose. Cuando los visitantes preguntaban quién era esa mujer, Eduardo decía simplemente que era la persona que les había enseñado a estar vivos, y Sofía, cada vez que su padre decía eso, sonreía y le cogía la mano, porque ella sabía, con la sabiduría silenciosa de los niños que han sido salvados, que las personas que entran en una casa por la A de servicio pueden a veces ser las que la llenan de luz. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjamelo saber con un gesto sencillo. Basta un pulgar hacia arriba, como un abrazo silencioso para todos los que hoy necesitaban escuchar esta historia. Y si sientes que alguien debería escucharla, compártela, porque a veces una historia es todo lo que una persona necesita para recordar que no está sola. Y si quieres dejar una huella especial en este canal, 1000 gracias de corazón, es como una pequeña luz que me dice que estas palabras llegan exactamente donde tienen que llegar. Si les ha gustado, dejen un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver.